Increíble revelación. La confesión oculta de la novia minutos antes de su boda transforma todo, los murmullos de alegría llenaban la iglesia bellamente decorada con flores frescas. Mariana, vestida con un impecable vestido blanco que acentuaba su figura, estaba a punto de darse el sí ante los ojos de sus seres queridos. Sin embargo, un nudo en su estómago la atormentaba. No eran solo los nervios previos a una boda, era el peso de un legado familiar que le recordaba de dónde venía y que había tenido que enfrentar para estar allí. Aunque había logrado destacar en su carrera como abogada en la ciudad, su origen en un pequeño pueblo del altiplano siempre la había perseguido. Las risas de su familia contrastaban con los ecos de las injusticias que había dejado atrás, y no podía evitar preguntarse si estaba traicionando a aquellos que la habían formado. La ceremonia avanzaba, pero su mente estaba en un torbellino. Recibió un mensaje de texto de su abuelo que la golpeó en el alma: «Recuerda siempre de dónde vienes, Mariana. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el valor de tu historia». Estas palabras reverberaban en su cabeza, destacando el sacrificio de sus abuelos, agricultores que le enseñaron a luchar, a no rendirse ante la adversidad. Sí, había elegido un camino exitoso, pero ¿a qué costo? Mientras su corazón latía, su mirada se cruzó con la de Alejandro, su prometido, quien la observaba lleno de amor y expectativas. Era un hombre de gran renombre con una familia influyente que aseguraba un futuro brillante, pero en ese momento, sentía que la sonrisa de él también contenía una presión aplastante. «Antes de que todo cambie debo compartir algo», comenzó, dejando escapar un suspiro entrecortado. Sus palabras estaban cargadas de la angustia que había acumulado en el silencio de los días previos. «No quiero ocultar mi verdad. He luchado por cada paso en mi carrera y he sido menospreciada por ser quien soy. A veces siento que mi éxito ha sido un tirón del destino, y no una consecuencia de mi esfuerzo». La tensión en la sala aumentó. Las miradas pasaron de ser alegres a ser de asombro y confusión. «¿Por qué no me lo dijiste antes, Mariana?», murmuró Alejandro, atrapado en un dilema entre su amor por ella y la imagen que su familia había construido. El ambiente se tornó denso cuando una anciana tía se atrevió a revelar un oscuro secreto: el abuelo de Mariana había sido acusado de un escándalo que dejó una mancha en su familia. Un silencio sepulcral invadió el lugar. A medida que Mariana se sinceraba, una parte de ella se liberaba, pero otra la mantenía en un constante conflicto. Este era el momento que había anhelado, pero también podría destruir la vida que había construido en su mente, un futuro ordenado y perfecto al lado de Alejandro. Respiraba irregularmente, sintiéndose como si una ola de miedo la estuviera arrastrando. «No quiero un matrimonio basado en las apariencias. Quiero algo real», declaró con determinación, su voz temblando. En ese instante la tensión alcanzó su pináculo. Todos en la sala se detuvieron, incrédulos y emocionados. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». «Ahora continuemos». Mariana sintió como si el aire se hubiera congelado. ¿Podría Alejandro entender su necesidad de autenticidad? La mirada de él se oscureció por un instante, y el eco del momento la obligó a confrontar lo que verdaderamente significaba ser ella. La sala estaba a la espera, y su confesión había dejado una profunda hendidura en el evento que se suponía un día de pura felicidad. En su corazón resonaba una pregunta que no solo representaba un momento candente, sino también su futuro. ¿Podría Alejandro aceptar a la mujer que era, con todas sus cargas y su historia? La respuesta se inclinaba en el aire y Mariana, consciente de la transformación que había provocado, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La mirada de Alejandro se tornó en un abismo de incertidumbre. ¿Qué decisiones tomarían a partir de este instante que les había llevado al umbral de sus propias verdades? La tensión en la sala era palpable, un hilo tenso que se estiraba entre Mariana y Alejandro. Los murmullos se habían desvanecido, dejando un eco de incertidumbre que resonaba con cada latido del corazón de la joven abogada. La mirada de él, antes llena de amor, ahora estaba cargada de preguntas y confusión. Ella sabía que había cruzado una línea,
el acto de exponer su verdad en un lugar tan sagrado y esperado como una boda, era a la vez un acto de valentía y potencial autodestrucción. Mariana se sintió como si estuviera en un campo de batalla, donde cada palabra era una espada, cada silencio un escudo. Había luchado tanto por llegar hasta aquí, por ser reconocida en un mundo que a menudo silenciaba a los débiles. Pero esta lucha la había llevado a un nuevo conflicto interno, una batalla entre su deseo de autenticidad y la presión de la imagen que había construido a su alrededor, mientras los ojos de sus familiares y amigos la examinaban. Se cuestionó nuevamente si había hecho lo correcto al abrir su corazón de esa manera. ¿Era el momento de su vida lo suficientemente fuerte para sostener su verdad? ¿O acaso había arrastrado a todos hacia un abismo del que no podían salir? Las sombras de sus dudas se alzaron como fantasmas, instándola a retractarse, a enmascarar sus vulnerabilidades. Con cada segundo que pasaba, las palabras de su abuelo resonaban más fuerte en su mente. La riqueza de su historia, las luchas y sacrificios de sus antepasados, merecían ser dignificadas. Aquellos momentos de dolor y triunfo la habían esculpido, y si no era capaz de compartir ese legado con Alejandro, realmente podía considerarse fiel a sí misma. Sin embargo, el amor que había sentido por Alejandro durante años ahora se plagaba de incertidumbre. Al mirar profundamente en sus ojos, comenzó a ver no solo la preocupación, sino la admiración y la compasión. La calma interna que pensó que traería su decisión estaba marcada por la inminente posibilidad de rechazo. Cada uno de estos pensamientos revoloteaba como un insidioso torbellino, llevándola al límite de su fortaleza emocional. Es un riesgo, se dijo a sí misma, pero si no arriesgo la verdad, nunca sabré si realmente somos compatibles. La carrera de Mariana no había sido un sendero fácil, se había enfrentado a la misoginia y a la subestimación en múltiples ocasiones, esbozando la defensa de aquellos que, como ella, no habían tenido voz. La claridad de su misión se encarnó en su pecho. Había llegado el momento de exigir un espacio en el mundo no solo para sí misma, sino también para aquellos que abogaban por una vida auténtica, decidida a no permitir que el miedo dictara su futuro. Mariana respiró hondo y afianzó su postura. Alejandro tomó la palabra nuevamente. Te amo, y quiero ser honesta contigo. Hablar de mis inseguridades no es fácil, y es un tema que todavía estoy aprendiendo a dominar. Pero quiero que me conozcas completa, con todas mis luces y sombras. No puedo construir un futuro basado en secretos. La tensión en el aire se espesó, mientras el silencio aguardaba la respuesta de Alejandro. En ese momento crucial, Mariana comprendió que más allá del amor romántico, lo que anhelaba era construir una relación fundamentada en la transparencia y la fuerza de dos personas que enfrentaban sus demonios juntos. De repente, Alejandro se acercó un poco más a ella, su expresión cambiando de confusión a comprensión. Te admiro por tus palabras, Mariana. Necesitaré tiempo para procesar todo esto, pero te prometo que no te juzgaré por ser quien eres. Mariana sintió que una oleada de alivio la invadía, pero al mismo tiempo, la incertidumbre de su futuro seguía acechando. Un nuevo camino se presentaba ante ella, uno que podría llevarla a una versión más fuerte de sí misma o a una separación desgarradora. La pregunta permanecía en el aire, llena de potencial: ¿sería capaz de atravesar ese umbral y salir más fuerte, o este sería el principio de una serie de decisiones que la llevarían a replantear su vida por completo? Ya no estaba en el altar, sino en un cruce decisivo que definiría no solo su relación con Alejandro, sino su propia identidad. ¿Cómo enfrentar la realidad que se desplegaba ante ella sería la clave para su autodescubrimiento? La posibilidad de regresar a su pasado, la vida de la que había huido, la desertaba a la pregunta que la había acompañado desde su infancia: ¿mereces ser lo que sueñas? En esa vorágine, la esencia de su lucha personal surgía a la superficie, lista para ser confrontada, desnudando una verdad inevitable que clamaba ser escuchada. Mariana se retiró a un rincón del jardín. El aire cálido del verano retumbaba en su mente mientras contemplaba las flores que bordeaban los senderos. Su corazón latía desbocado, y cada latido era un recordatorio de la libertad que había declarado, pero también del miedo que acechaba. Sentada en un banco de madera, se sintió atrapada entre el valor que había adquirido y la expectativa del mundo que la rodeaba. Preguntas se agolpaban en su mente. ¿Realmente había dado el paso correcto? Había revelado sus vulnerabilidades en un momento que para muchos era sinónimo de felicidad absoluta. Había abierto su corazón al rechazo, al juicio.
Sin embargo, al mismo tiempo había sacudido los cimientos de su vida, desafiando la imagen de una mujer que siempre había interpretado el papel de la perfecta abogada. Con este acto, Mariana se enfrentaba a la mujer que siempre había sido, menos perfecta, más compleja. Mientras contemplaba sus pensamientos, se dio cuenta de que necesitaba una nueva perspectiva. No solo se trataba de Alejandro y su relación, sino de su carrera profesional. La abogacía había sido su trinchera, un campo donde había luchado y ofrecido voz a quienes no tenían, pero ¿y si su nueva vida requería que sus auténticas vulnerabilidades también fuesen visibles? El juicio y la inseguridad eran parte de ser humana, y permitirles espacio podría hacerla más fuerte. Decidida a buscar esa fortaleza, Mariana tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre conferencias y talleres en su área. Sentir que debía seguir creciendo, encontrar un espacio donde compartir su historia y poner en práctica su autenticidad, la llevó a inscribirse en un evento que prometía ayudar a profesionales a conectar con su verdadero yo. Mientras completaba la inscripción, una chispa de emoción comenzó a encender su pasión. Llegar a este punto fue un proceso. Recordó las veces que se había frenado ante el juicio ajeno, reprimir su fuerza y no defender sus creencias. Sin embargo, la sensación de incertidumbre ante su futuro se transformaba lentamente en curiosidad. Mariana se replanteaba su trayectoria, no solo como una abogada, sino como un ser humano que evoluciona. Este taller no solo podría ser un refugio para encontrar su voz, sino una plataforma para inspirar a otros a ser auténticos. Días después, cuando llegó el momento del evento, su curiosidad se tornó en nerviosismo. Al entrar, se encontró con un amplio grupo de personas que compartían diversas experiencias. Algunas eran también abogadas, otras eran artistas, educadores, pero todos tenían en común la búsqueda de mayor autenticidad. Mariana se dio cuenta de que podía traspasar las fronteras de su identidad. Violentar el silencio que había creado a su alrededor podría ser el primer paso hacia el crecimiento. Las charlas y las dinámicas del taller la impulsaron a confrontar esa imagen idealizada de la mujer profesional. Comenzó a ver cómo sus fracasos y temores eran armas poderosas en lugar de débiles balas perdidas. La empatía y el espíritu de los demás la envolvían, incentivándola a compartir su propia historia. Con cada palabra que expresaba, Mariana vio cómo su voz resonaba, no solo en ella sino en cada persona que la escuchaba. Se dio cuenta de que la autenticidad era contagiosa. La vulnerabilidad que había temido se transformó en una fortaleza colectiva. Al finalizar la jornada, sintió un poder renovado. Su camino ahora era más claro, y las piezas de su vida comenzaban a encajar de una manera que nunca había imaginado. La relación con Alejandro era solo la primera etapa de un viaje que le exigiría mucho más. La conexión en su trabajo, su deseo de seguir rompiendo barreras, y sobre todo, la sed de ser quien realmente era se convertirían en su motor. Mientras regresaba a casa, Mariana sonrió al contemplar las estrellas en el cielo nocturno y el brillo fresco de la luna. Sin embargo, en el fondo, una inquietud germinaba. La revelación de su verdad ante Alejandro no solo había marcado un punto de inflexión personal, ahora la urgencia por hablar en voz alta sobre sus heridas y triunfos en el campo profesional era inminente. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje hacia su auténtico yo? La búsqueda de una voz aún más fuerte se entrelazaba con la necesidad de volver a conectar con Alejandro, de construir un futuro juntos basado en la verdad, incluso si eso significaba enfrentar sus miedos más profundos. El día siguiente comenzó con un aire nuevo para Mariana. El taller seguía resonando en su mente y la idea de ser auténtica parecía más que una simple meta, era un imperativo. Las preguntas sobre su vida profesional se tornaron más urgentes. Mientras se preparaba para el trabajo, un torrente de emociones la invadió. Aquella mañana decidió que no solo regresaría a sus labores diarias, sino que abordaría la realidad de su carrera con una determinación renovada. Al llegar a la oficina, sus colegas parecían atrapados en la rutina habitual, sumidos en correos electrónicos y reuniones. Sin embargo, había algo diferente en la forma en que Mariana observaba la escena. Notó que varios de sus compañeros llevaban sonrisas forzadas, en medio de un ambiente en el que la autenticidad parecía escasa. Su mente, estimulada por las revelaciones del taller, empezó a cuestionar si ella también había estado contribuyendo a esa atmósfera de conformidad. ¿Por qué había permitido que el miedo al juicio dictara su comportamiento? Esa mañana, Mariana se sintió impulsada a compartir su experiencia y su nueva perspectiva. Con un corazón palpitante se dirigió a la sala de reuniones para una sesión de brainstorming sobre un caso en el que estaban trabajando. Era un tema delicado,
en el que su equipo había estado discutiendo soluciones predefinidas durante semanas. Consciente de que lo que iba a proponer podría romper con las expectativas, tomó una respiración profunda. Creo que podemos abordar este caso desde una perspectiva diferente, comenzó, captando la atención de todos. Su voz temblaba un poco, pero la pasión detrás de su mensaje la mantuvo firme. Muchos de nosotros estamos buscando soluciones perfectas, pero ¿qué pasa si decidimos ser honestos sobre nuestras inseguridades y vulnerabilidades? ¿Qué pasaría si, en lugar de esconder nuestras dudas, las utilizamos como herramientas para crear una estrategia más empática? El silencio sobre la mesa era abrumador, pero Mariana observó cómo las caras de sus compañeros se transformaban lentamente en expresiones de interés y sorpresa. Comenzaron a murmurar entre ellos, reflexionando sobre su propuesta. Aquel momento se sentía significativo, estaba alineando su trabajo con la verdad de su ser. Mariana no había esperado que su vulnerabilidad fuera un impulso para abrir el diálogo, pero así fue. Esa sesión marcó un cambio en el ambiente del equipo. La conversación se volvió más abierta, y los compañeros comenzaron a compartir sus propias inseguridades. Por primera vez el equipo colaboró no solo desde la competencia, sino desde una conexión genuina. Mariana se sintió validada y emocionada al ver cómo su autenticidad había comenzado a influir en el entorno profesional. Sin embargo, mientras el día avanzaba, una sombra de preocupación se cernía sobre su mente. Su relación con Alejandro seguía sin definirse. ¿Se atrevería a ser tan honesta con él como lo había sido con sus colegas? ¿Podría compartir sus temores más profundos sobre su amor y la posibilidad de construir un futuro juntos? Esas preguntas la aterraban, pero Mariana sabía que mantener el silencio solo prolongaría la inseguridad en su corazón. Mientras regresaba a casa, una idea comenzó a tomar forma. Quizá el momento de confrontar sus propios temores era inminente. Sabrina, su mejor amiga, sería su confidente en este nuevo reto. Mariana decidió que al día siguiente se reunirían para una charla sincera, un espacio donde pudieran hablar abiertamente sobre sus vidas. Esta conversación no solo podría llevarla a una solución personal, también podría proporcionarle la claridad que necesitaba para abordar la relación con Alejandro. Al entrar en su departamento, Mariana sintió una mezcla de emoción y terror. Lo que estaba a punto de hacer podría cambiar la dinámica de su vida. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos. El deseo de ser auténtica y la necesidad de construir un futuro con Alejandro comenzaban a entrelazarse, despertando emociones que había mantenido reprimidas. ¿Estaría lista Mariana para revelarse completamente a Alejandro y aceptar cualquier desenlace que eso pudiera conllevar? Con esa pregunta resonando en su mente, supo que el siguiente encuentro sería crucial, no solo para su relación, sino para su propio desarrollo personal. Las sombras de las inseguridades se acomodaban, preparándose para el momento definitorio que se avecinaba. Cada paso era una invitación al crecimiento, aunque el costo pudiera ser alto. La mañana se presentó radiante, pero para Mariana, la luz del sol que entraba por la ventana no hacía más que intensificar su ansiedad. La cita con Sabrina estaba programada para esa tarde y sabía que debía prepararse mentalmente para la conversación que podría redefinir su vida amorosa. Si todos los cambios en su entorno laboral la habían impulsado a ser más auténtica, era hora de trasladar esa valiente honestidad a su relación con Alejandro. El día transcurrió lentamente entre reuniones y tareas cotidianas. Mariana se concentró en su trabajo, pero la verdad latente en su interior seguía insistiendo en salir. Cada vez que se cruzaba con un compañero, su mente se apartaba por un instante hacia su inminente charla. Se preguntaba si sus compañeros habrían notado la transformación que experimentaba. ¿Sería capaz de transmitir esa misma autenticidad en su vida personal? Antes de que pudiera ahondar más en sus pensamientos, recibió un mensaje de Sabrina. ¿Lista para nuestra charla? Estoy ansiosa por saber qué tienes en mente. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de emoción y terror. Al caer la tarde se encontró en la cafetería donde solían reunirse. Al ver a Sabrina entrar, la expresión de su amiga podía leerse como un espejo de su propia inquietud. Se acurrucaron en una mesa en la esquina, alejadas del bullicio. ¿Qué te preocupa, Mari?, preguntó Sabrina, con la mirada penetrante que normalmente la hacía sentir como si estuvieran en el mismo canal. Quiero hablar sobre Alejandro, comenzó Mariana, sintiéndose un poco más ligera al verbalizarlo. Siento que estoy a punto de cruzar una frontera que siempre he temido. Sé que debo ser honesta,
pero no estoy segura de cómo hacerlo sin arriesgarlo todo. Sabrina asintió, indicando que la escuchaba con atención. A veces dejar que el miedo nos controle nos impide ver todo lo que podríamos ganar. Pero, ¿de verdad, qué es lo que te detiene? Es, sobre todo, el miedo al rechazo. ¿Y si le digo lo que siento y él no está en la misma página? Me aferro a esta posibilidad de un futuro con él, pero me aterra que eso pueda destruirse en un instante si me muestro vulnerable. Mariana sintió cómo, a medida que hablaba, su voz temblaba sutilmente. Pero ya has empezado a ser auténtica en el trabajo. ¿Por qué no llevar esa misma valentía a tu vida privada?, instó Sabrina. Tal vez sea el momento de arriesgarte. Las palabras de su amiga resonaron en su mente como un martillo. Era cierto, había encontrado el coraje en su entorno laboral, y el impacto positivo de ser auténtica había sido inmediato. ¿Por qué no podría replicar esa conexión genuina en su vida personal? Con cada segundo que pasaba, Mariana reafirmaba su resolución. Tienes razón. Necesito abordar esto con Alejandro. Pero, ¿cómo me preparo para eso? ¿Y si después de hablar la distancia entre nosotros se vuelve insalvable? La conversación avanzó entre risas nerviosas y momentos de introspección. Mariana comenzó a darse cuenta de que el verdadero desafío no estaba en el acto de confesión en sí, sino en permitirse sentir todo lo que significaba esa sinceridad, el temor a la pérdida, el anhelo de aceptación y, sobre todo, la esperanza de un amor que florecía en base a la verdad. La tarde se volvió noche, y Mariana dejó la cafetería con un nuevo propósito. Su corazón latía con fuerza, pero no era el miedo lo que dominaba, sino una profunda determinación. La verdad es mi única opción, se dijo a sí misma. No puedo seguir en la sombra. Cuando finalmente la puerta de su departamento se cerró detrás de ella, las luces parpadeantes de la ciudad ofrecieron un contraste a la tormenta que se agolpaba en su interior. Pero había decidido dar el paso. Mañana lo hablaría con Alejandro y se revelaría por completo. Sin embargo, una inquietud persistente la acompañaba. La revelación que estaba por hacer no solo podía solidificar su amor, o destruirlo, sino que también podría obligarla a confrontar algo de su propia identidad que había mantenido oculto, con ese torbellino de emociones reencontrándose y los latidos de su corazón resonando como un tambor en su pecho. Mariana entendía que la hora de la verdad se aproximaba. Y no tenía idea de cómo cambiaría todo. ¿Está realmente lista para dejar salir la verdad que también podría abrir viejas heridas? La próxima vez que se encontraran, todo podría tambalearse. La noche se desvanecía lentamente, atrapando a Mariana en una red de pensamientos que se negaban a liberarla. En cada rincón de su apartamento, el eco de sus incertidumbres resonaba con fuerza. Había días en que la idea de abrirse a Alejandro le parecía una montaña insuperable. Habiendo soñado durante tanto tiempo con ser genuina, ahora estaba al borde de un abismo emocional. Sin embargo, la mañana siguiente trajo consigo una sensación visceral de determinación. Sentía que el aire fresco de la ciudad hipotecaba su antiguo miedo y lo reemplazaba con vigor. Hizo su rutina matutina con un enfoque renovado, cada movimiento un paso hacia la autenticidad que deseaba. Mientras se preparaba para el día, cada vez que se miraba al espejo, murmuraba afirmaciones de superación: soy suficiente. Mi voz vale la pena. Lo que siento es real. Durante su jornada laboral, se enfocó en sus tareas, pero en lugar de perderse en su trabajo, se permitió momentos de reflexión sobre la conversación que estaba por tener. Sabía que debía ser honesta, no solo con Alejandro, sino primero consigo misma. Este diálogo no solo definiría su relación, sino también su percepción de sí misma. Cuando el reloj marcó la tarde, la adrenalina comenzó a bombear en sus venas. Mariana encontró un momento a solas en la cocina de la oficina. Mientras llenaba su taza de café, miró por la ventana. El sol se reflejaba en los edificios del centro. En ese instante comprendió que no había decisión correcta o incorrecta, solo la oportunidad de ser fiel a su corazón. A medida que la hora se acercaba, dejó de lado cualquier distracción. La fluidez de las palabras vendría con la convicción de su verdad, se decía. El cambio que había instaurado en su ámbito laboral servía como un testimonio. Si un nuevo comienzo fuera posible en su carrera, también lo sería en su vida personal. De pronto, la presión que antes sentía empezó a transformarse en una especie de empoderamiento. Finalmente el momento llegó. Se encontraron en su lugar habitual. El aire en la sala se sentía denso, cargado de expectativas.
Alejandro sonrió al verla, y por un instante todo el miedo se desvaneció, reemplazado por la calidez de su mirada. Pero en lugar de la familiaridad de la rutina, Mariana sabía que debía romper el hielo con algo más sustancial. Alejandro, hay algo que debo compartir contigo. Algo que he estado llevando dentro y que se siente demasiado pesado como para seguir guardándolo. La voz de Mariana era firme, a pesar de sentir su corazón palpitando en su pecho. Él la miró con atención, conciliando la expresión de curiosidad y preocupación, pero en ese momento, ella misma se sintió más clara. Volvieron a surgir preguntas en su mente, ¿sería el momento correcto? ¿Y si su honestidad les separaba? Sin embargo, Mariana optó por ahondar en un lugar donde jamás había querido ir. A veces me he sentido atrapada en lo que se espera de nosotros, en cómo debería ser nuestra relación, pero tengo que ser sincera, he tenido miedo. Las palabras empezaron a fluir, y Mariana se dio cuenta de que cada confesión que hacía le daba fuerza. Compartió sus inseguridades, sus dudas sobre el futuro, y cómo sus experiencias recientes la habían llevado a cuestionar lo que realmente deseaba. Alejandro permaneció en silencio, su mirada atenta, como si estuviera procesando cada palabra. Al concluir, el silencio se volvió palpable. Mariana sentía que había liberado un peso monumental, pero el resultado de su valentía aún estaba en el aire, como una nube oscura que podría desfallecer o desvanecerse por completo. A veces ser transparente asusta, pero te agradezco por ser honesta, finalmente respondió Alejandro, su voz intrigante y suave. Creo que hay cosas en las que debemos hablar más a fondo, pero estoy aquí para escucharte. Mariana sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Alejandro no eran una respuesta clara, pero había algo en su tono que le daba esperanzas. ¿Acaso su honestidad podría abrir un nuevo camino y no un abismo entre ellos? Sin embargo, al mirar en los ojos de Alejandro, se dio cuenta de que una verdad más profunda y peligrosa aún estaba por surgir. ¿Podría su valentía llevarla a un lugar de crecimiento compartido, o a un lugar completamente diferente, donde su relación pudiese ser puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado? La revelación que Mariana temía estaba en la esquina, haciéndose evidente, y ella sabía que el futuro podía cambiar drásticamente en instantes. La ansiedad una vez más se levantó, como si la realidad se preparase para un desenlace que, aunque incierto, la empujaba hacia la transformación que tanto anhelaba. Pero ese momento de revelación también traía consigo una pregunta que resonaba en su mente: ¿estaba preparada para enfrentar lo que pudiera venir después? La tensión en el aire se volvió espesa tras la confesión de Mariana. Cada palabra que había compartido parecía resonar en su interior, provocando una mezcla de alivio y pavor. Alejandro mantuvo su mirada fija en ella, su expresión grave y contemplativa. Aquella conexión que habían compartido se palpaba, pero no tenía claro si su revelación las acercaría o provocarían una ruptura insostenible. Yo también he tenido miedo, confesó Alejandro entrelazando sus dedos. Pero de diferentes cosas. Temía que no pudieras ver lo que realmente me preocupa. Mariana se sintió como si la tierra bajo sus pies se moviera. Cada palabra de Alejandro era un eco de sus propios temores. La conversación, ahora en un rumbo inesperado, invitaba a la reflexión profunda sobre cada uno de ellos. ¿Te preocupa nuestro futuro?, Mariana preguntó mientras una oleada de preocupación la envolvía. Las especulaciones giraban en su mente, tal vez ella había estado tan centrada en sus propias inseguridades que no había considerado las de Alejandro. Lo que más me inquieta, continuó él, es que ambos hemos estado viviendo en función de las expectativas que los demás tienen de nosotros. A veces siento que estamos más preocupados por ser la pareja ideal que por ser nosotros mismos. Mariana asintió, sintiendo un chispazo de conexión. Hablar así, sin las convenciones que a menudo limitaban su comunicación, parecía abrir un nuevo nivel de intimidad. Este era el tipo de diálogo que siempre había anhelado, pero que nunca se había atrevido a buscar de esa manera. La conversación se extendió abordando las inquietudes que a menudo camuflaban sus encuentros. Hablaron de sus pasiones, de lo que realmente querían y de las decisiones que los aterraban. Mariana volvió a cuestionarse el significado de su trabajo, de su preferencia por el camino seguro y tradicional. Durante años he dejado que otros elijan por mí, incluso este trabajo que tengo, reflexionó en voz alta. Eso la llevó a otro reconocimiento crucial: su carrera era una representación brillante de lo que la sociedad esperaba de ella, un reflejo distorsionado de sus verdaderas aspiraciones.
Aquello la impulsó a vislumbrar sus objetivos profesionales de forma diferente. Era hora de que Mariana, la persona que había decidido ser, comenzara a tomar el control de su vida en todos los aspectos. A medida que sus conversaciones se profundizaban, el entorno a su alrededor también comenzaba a cambiar. Mariana se dio cuenta de que al abrirse, estaba liberando no solo su voz, sino también su esencia. Era como si cada confesión la acercara más a la mujer que había soñado ser. Tal vez su relación con Alejandro podría transformarse, no en la idealización que había perseguido hasta ahora, sino en una conexión genuina, fundamentada en la verdad. Se dieron cuenta de que había mucho trabajo por hacer, no solo en su relación, sino también en su desarrollo personal. Había un camino de autodescubrimiento por delante y ambos estaban listos para recorrerlo, aunque con incertidumbre. La posibilidad de lo que vendría les despertó una mezcla de emoción y angustia, un nuevo tipo de tensión que ya no se sostenía sobre el miedo, sino sobre una prometedora evolución. Mientras navegaban esta nueva etapa de honestidad, Mariana no pudo evitar preguntarse, ¿qué desafíos enfrentarían juntos en su búsqueda de autenticidad? En la profundización de su conexión, se hacía evidente que no solo su relación estaba cambiando, sino que cada uno de ellos, por separado, estaba en medio de una transformación significativa. Las sonrisas que solían ser reflejos de la superficialidad comenzaron a adquirir un nuevo significado, y Mariana sintió como su corazón latía con más fuerza. El futuro se estaba abriendo ante ellos, lleno de posibilidades, pero también de decisiones difíciles. Siento que esto es solo el principio, musitó Alejandro, interrumpiendo sus pensamientos. ¿El principio de qué? Mariana preguntó, intrigada. De un viaje donde ambos podremos ser completamente auténticos. Pase lo que pase. Pero prefiero que lo descubramos juntos. Mariana sintió que su pecho se llenaba de un nuevo combustible, la voluntad de enfrentar su transformación, la urgencia de un camino no solo como pareja, sino como individuos en constante evolución. Pero en el fondo una inquietante pregunta continuaba susurrando, ¿hasta dónde se atreverían a llegar en esta aventura de verdad, así, entrelazados por esos nuevos comienzos? Mariana supo que el próximo paso requeriría un nivel de compromiso que quizás nunca antes habían considerado. Era posible que la vida que habían soñado no estuviera tan lejos, pero el viaje para alcanzarla podría ser lo más aterrador que habían hecho hasta ahora. Sin embargo, estaba dispuesta a avanzar, aunque el camino a seguir pudiera desatar tormentas en su interior. ¿Se atreverían ambos a enfrentarlas y, en el proceso, redescubrirse realmente? Mariana se despertó al día siguiente con una incertidumbre que pulsó en su interior. El amanecer traía consigo un pequeño destello de esperanza, pero también una nube de dudas que oscurecía su mente. En la luz suave que entraba por la ventana, se sintió impulsada a reflexionar sobre lo discutido la noche anterior. Todo había cambiado. La valentía requerida para enfrentar sus miedos no era solo una cuestión de palabras, era un desafío que demandaba acción. Mientras se preparaba para el trabajo, cada movimiento se sentía más significativo que antes. Se miró en el espejo y por primera vez se estudió a fondo. No solo se trataba de su imagen externa, sino de descubrir quién era realmente. La visión de una mujer encadenada a decisiones pasadas comenzaba a desvanecerse, y en su lugar emergía el destello de alguien que estaba lista para tomar el timón de su vida. El trayecto hacia la oficina fue diferente. Mariana decidió no dar rienda suelta a los pensamientos negativos que normalmente invadían su mente. En su lugar, se enfocó en lo que realmente quería. ¿Qué la hacía sentir realizada? Esa pregunta resonó en su cabeza como un mantra. Por fin, estaba dispuesta a explorarlo sin más postergaciones. Al llegar a su lugar de trabajo, Mariana se sintió dominada por un propósito renovado. La rutina habitual, que antes transcurría como un mecanismo automático, comenzó a mostrar grietas. Se despidió de la complacencia silenciosa que había abrazado durante tantos años. Comprendió que si deseaba cambiar su vida, debía tomar decisiones audaces, algo que siempre había evitado. Durante una reunión, su superior presentó un nuevo proyecto que parecía abrumador. Se alineaba con todo lo que Mariana había considerado un camino seguro, pero ¿y si era precisamente eso lo que necesitaba cuestionar? Tras unos momentos de vacilación, levantó la mano. Quisiera proponer una dirección diferente para este proyecto, dijo con una confianza que sorprendió incluso a sí misma. Las miradas se centraron en ella, la curiosidad y la sorpresa en sus rostros reflejaban su propio temor. Pero había un cambio palpable en su energía,
los murmullos dieron paso a una conversación más profunda, y Mariana comenzó a desmantelar su antiguo patrón de conformismo. Al finalizar la jornada laboral, se sintió liberada, casi flotante. Había identificado un talento oculto que no sabía que poseía, la capacidad de liderar con propuestas innovadoras. Esto no era solo un cambio profesional, era un cambio personal profundo. La adrenalina de haber hablado en la reunión le proporcionó una chispa que esperaba seguir encendiendo, sin embargo, no todo era sencillo. En su camino hacia la autenticidad, su cabeza estaba llena de preocupaciones. Alejandro había acertado cuando dijo que estaban atrapados en expectativas. ¿Qué opinarían sus compañeros? ¿Y si fracasaba? Cada pregunta era un eco de su inseguridad, y la combinación de emoción y miedo era casi abrumadora. Cuando llegó a casa, Alejandro la esperaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. Se sentó frente a él, dispuesta a compartir su día. Pero no era solo lo que había logrado en el trabajo lo que quería discutir, era cómo se sentía. Y en ese punto surgió una revelación crucial: hablar sobre sus experiencias no solo construía su relación con Alejandro, también daba forma a su nueva identidad. Hoy sentí algo diferente en el trabajo, comenzó, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Decidí ir en contra de lo que siempre he hecho. Hablé, propuse y aunque estoy aterrorizada por las posibles consecuencias, fui capaz de enfrentar mis temores. Los ojos de Alejandro resplandecieron de admiración. Esa es la mujer que siempre he sabido que llevabas dentro, respondió él, desbordando aliento en cada sílaba. Esa noche, mientras se recostaban, Mariana comprendió que a pesar de los logros profesionales, la verdadera victoria residía en el reconocimiento y aceptación de sí misma. No solo quería redescubrir lo que la hacía feliz en el ámbito laboral, estaba comenzando a desmantelar por primera vez todas las capas de conformismo que había tomado como un escudo. Sin embargo, ese viaje apenas comenzaba, y la realidad de la transformación personal se sentía más intensa que nunca. ¿Te imaginas cómo sería todo si seguimos este camino?, preguntó emocionada, y Alejandro acarició su mano, indicando que él estaba con ella. Mientras el sueño la envolvía, una nueva voz interior susurró: ¿estás lista para la siguiente tormenta? La incertidumbre se transformaba en una resolución férrea. Se atrevieron a cambiar, pero debían seguir enfrentando lo desconocido, incluyendo la posible ruptura de vínculos que habían mantenido durante tanto tiempo. Mariana sintió que el papel de la novia, el que se habían impuesto por años, se disolvían y se transformaban en algo más auténtico, más libre. Pero no podía dejar de pensar en una pregunta inquietante: ¿a qué costo? La vida que soñaba había comenzado, pero estaba lejos de ser el final de su viaje hacia la autenticidad. Al día siguiente la luz del sol entraba con más fuerza por la ventana de Mariana. La incertidumbre que la había acompañado la noche anterior ahora se sentía como una ligera brisa en su interior. En su mente la pregunta seguía resonando: ¿qué quería realmente? En el fondo sabía que la respuesta no era solo una cuestión de ambición profesional, sino la necesidad de vivir una vida auténtica. La imagen del futuro que había visualizado comenzaba a tomar forma, pero aún había piezas que encajar. Mientras se preparaba, su mente divagaba hacia el proyecto que había sugerido en la reunión. La validación de su idea la llenó de emoción, pero también despertó una nueva preocupación: el juicio de sus compañeros. Una voz interna le decía que debía seguir adelante, que cada pequeño paso hacia la autenticidad la acercaba un poco más a convertirse en la mujer que deseaba ser. Sin embargo, la incertidumbre no la abandonaba. Esa mañana, antes de salir, se sentó nuevamente frente al espejo. Se observó detenidamente, no solo su reflejo físico, sino el espíritu que comenzaba a florecer. «Soy capaz», repitió en voz alta como un mantra de afirmación. ¿Qué pasaría si aceptara que era suficiente tal como era? La presión de ser perfecta se desvanecía lentamente, permitiendo que una nueva versión de sí misma emergiera. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Sus compañeros hablaban en susurros y la mirada de muchos recaía sobre ella, como si todos esperaran que se resentía a su reciente propuesta. En vez de retroceder ante la presión colectiva, Mariana respiró hondo. Decidida a no dejarse abrumar, lástima que durante las primeras horas del día se convirtieron en una lucha interna entre la inseguridad y la determinación que había cultivado. Durante el almuerzo se encontró con Patricia, una colega con quien había compartido charlas durante años, pero nunca había profundizado en su amistad. Algo en la mirada de Patricia la instó a abrirse. «Hoy propuse una idea en la reunión, algo que nunca hubiera imaginado hacer», le confesó,
sintiendo como la adrenalina aún fluía en ella. Patricia sonrió colocando una mano reconfortante sobre su brazo. Eso es impresionante, Mariana. Esos momentos son los que cuentan, pero hay más por descubrirte a ti misma. Las palabras de Patricia resonaron en su mente. Al salir, la conversación la había dejado con una sensación de claridad. Comprendió que el cambio que buscaba no solo pasaba por sus decisiones profesionales, sino por construir relaciones significativas y auténticas. Lo que había empezado como un impulso individual ahora se iba tejiendo con otros hilos en su vida. Esa tarde, Mariana decidió dar un paso más. Cuando las horas de trabajo llegaron a su fin, se quedó un momento en la oficina, observando el horizonte desde la ventana. En la distancia, un grupo de personas caminaba alegremente. Aquel sentimiento de pertenencia la invadió. Se dio cuenta de que quería experimentar esa conexión más allá del trabajo. La inquietud por lo desconocido se transformó en una invitación a sumergirse en el riesgo. Aunque el miedo aún acechaba, Mariana entendía que la autenticidad requería valentía. La metáfora de la tormenta comenzó a hacer sentido. En lugar de evitar el desafío, era hora de enfrentarlo. La idea de dar un paso más hacia un nuevo nivel de autenticidad en su vida personal se tornaba tentadora. Esa noche, mientras cenaba con Alejandro, el impulso de compartir su reflexión era casi abrumador. La mesa se iluminaba con su risa y complicidad, pero ella sabía que debía abrir el diálogo. ¿Alguna vez has sentido que estabas viviendo una vida diseñada por otros?, preguntó, midiendo cada palabra. Alejandro la miró confuso y por un momento, el aire se llenó de una tensión renovada. Siempre he querido ser más de lo que soy, a veces siento que hay mucho que no he compartido contigo, continuó, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Las palabras estaban ahí listas para ser liberadas, pero el temor a los efectos de esa revelación también la cautivaba. El silencio se llenó de posibilidades no dichas mientras sus miradas se entrelazaban. Entonces la pregunta dejó sus labios: ¿qué pasaría si te dijera que estoy pensando en adoptar un cambio radical, algo que podría sacudirnos a ambos? La atmósfera se cargó de incertidumbre, pero también de un deseo incontrolable por la autenticidad. Ambos sabían que era el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también la complejidad de su relación. En ese instante de vulnerabilidad, la vida que Mariana había comenzado a imaginar se asomaba desde el horizonte, pero el costo de esa autenticidad parecía más alto que nunca. La respuesta de Alejandro estaba por llegar y con ella, la posibilidad de una transformación que podría cambiarlo todo. Mariana se encontraba en un momento de quiebre, un instante en el que cada decisión anterior se entrelazaba con el presente y moldeaba su futuro. Había llegado al punto en que las palabras fluyeron con una claridad renovada. Aquel día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, se sintió invadida por una profunda decisión. No había vuelta atrás, era el momento de abrazar su verdad, hablar sobre su deseo de hacer cambios drásticos en su vida, de dar un paso hacia lo desconocido. Se convirtió en su prioridad. La revelación que había compartido con Alejandro acerca de sus inseguridades y el deseo de autenticidad había abierto un espacio entre ellos, un puente hacia una conexión más profunda. Sin embargo, el desafío era monumental. ¿Podría realmente dar el salto y ser la arquitecta de su propia existencia? Esa noche, la conversación fue diferente. La tensión habitual que marcaba sus encuentros se desvaneció, dando paso a una atmósfera cargada de posibilidad. Alejando la imagen de lo que se suponía que debían ser, Mariana miró a Alejandro y, sintiendo como cada palabra tomaba vida, empezó a hablar de sus sueños, de sus aspiraciones, y sobre todo, del camino que deseaba seguir. Estoy pensando en dejar atrás la forma en que he manejado mi carrera hasta ahora, confesó, su voz firme. Quiero desafiarme a mí misma, buscar nuevas oportunidades y tal vez, incluso, considerar comenzar algo propio. No puedo seguir viviendo para cumplir con las expectativas de otros. Necesito encontrar mi propia voz, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y sorpresa. Tu valentía es inspiradora, Mariana. Nunca había escuchado tus deseos de esa manera. Y te apoyo en lo que elijas hacer, respondió sinceramente. ¿Qué es lo que buscas realmente? Esa pregunta resonó en el aire. Mariana se tomó un momento para reflexionar. Era una búsqueda interna que trascendía su carrera. Era sobre lo que significaba realmente ser ella misma. Busco la autenticidad. Quiero que todas las partes de mí se alineen.
No quiero seguir sintiéndome como una sombra, oculta detrás del éxito que la sociedad valora, explicó, mirando fijamente a los ojos de Alejandro buscando la conexión profunda que habían cultivado. A medida que la conversación continuó, Mariana se dio cuenta de que no solo había comenzado un proceso de reaprendizaje de sí misma, sino que también estaba abriendo la puerta hacia un futuro lleno de posibilidades compartidas. Ella quería que su relación estuviera basada en la sinceridad y en la capacidad de crecer juntos. La respuesta de Alejandro, llena de apoyo, avivó su esperanza. Estoy aquí para acompañarte, pero también me gustaría ser parte de esa búsqueda. Tal vez podamos explorar juntos lo que significa vivir una vida auténtica, dijo, su mirada luminosa de complicidad. Aquellas palabras llenaron a Mariana con una renovada confianza. Poco a poco, la conversación se amplió hacia sus aspiraciones y desafíos, hacia cada rincón de sus mentes que habían mantenido oculto. Mariana notó que no solo se sentía más viva, sino que también había comenzado a crear un espacio seguro para Alejandro, donde él podía expresar sus propios temores y sueños. Al abrirse mutuamente sentían que estaban convirtiéndose en sus versiones más auténticas, el amor se alimentaba de la sinceridad, la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. A la mañana siguiente, Mariana despertó con una percepción renovada. Ya no luchaba contra el peso de las expectativas ajenas. En su lugar, había elegido un propósito individual que resonaba profundamente en su ser. Se miró en el espejo y vio a una mujer que había abrazado su historia, que había aprendido de sus luchas y estaba lista para actuar. El reflejo que antes era un símbolo de conformismo ahora brillaba con una energía vibrante. En el trabajo, Mariana se sintió inflamada por su compromiso de autenticidad. Durante la reunión semanal, se pasó de la disculpa a la afirmación. Quiero aprovechar para presentar un nuevo enfoque para nuestro próximo proyecto. Pensemos en algo disruptivo que no se ciña a lo que hemos conocido hasta ahora, comenzó, sintiendo como su voz resonaba con seguridad. El resultado fue transformador. La sala que una vez se sentía tensa y llena de juicios se convirtió en un espacio de creatividad, de ideas compartidas y aspiraciones comunes. Sus colegas empezaron a abrirse, el ambiente se volvió un caldo de cultivo para el crecimiento y la innovación. Mariana experimentó una satisfacción genuina, no solo estaba aportando valor profesional, sino que permanecía fiel a quien era, a través de la interacción con sus compañeros y el calor del apoyo de Alejandro. Mariana se dio cuenta de que el proceso de transformación era, en sí mismo, un triunfo. Estaba demostrando que el coraje para ser auténtica en su labor evidentemente impactaba igualmente su vida personal. Mientras contemplaba esos cambios, Mariana sintió que había llegado a un punto culminante. Había renunciado a la imagen creada por otros y, en su lugar, descubría la esencia de lo que realmente significaba ser ella. La valiente abogada que enfrentaba no solo la adversidad en el trabajo, sino también las realidades de su vida amorosa. Su jornada hacia la autenticidad tenía una dirección clara, y la conexión genuina con Alejandro se enriquece con cada conversación honesta y cada decisión valiente que tomaba. Había logrado construir un espacio para los dos, donde podían explorar juntos el significado de ser ellos mismos, sin miedo a las expectativas externas. Mariana contempló su crecimiento y cómo cada paso que había dado la había llevado a donde se encontraba ahora. Su viaje no estaba exento de desafíos, pero unas sencillas decisiones habían transformado toda su narrativa. Ella era ahora una mujer que no solo había encontrado su voz, sino que también había inspirado a otros a hacer lo mismo. Este nuevo capítulo en su vida era un testimonio de lo que la autenticidad podía producir. La satisfacción interior que había buscado durante tanto tiempo había comenzado a florecer, y lo más importante, había comenzado a amar su verdad. Mariana sonrió mientras salía de la oficina, confiada de que este era solo el comienzo de un viaje aún más gratificante, donde cada paso traerá consigo un crecimiento más profundo, autenticidad, y un amor que perdurará a través de las tempestades que pudiera traer el destino. Si te ha inspirado la historia de Mariana y deseas seguir siendo parte de estas transformaciones, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que estamos preparando. Deja un me gusta ahora, eso realmente ayuda a impulsar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y teorías sobre el desenlace de Mariana. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte del crecimiento colectivo. No esperen ni un segundo más para compartir.